¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos en este domingo a las 8 de la mañana. Mi nombre es Gaspar Telles y bienvenidos aquí a Gaspar Studio. Espero que ya tengan aquí su cafecito listo. Vamos a bajar el volumen aquí para que no tengamos eco. Muy bien, pues buenos días. Esperemos que tengamos mejor audiencia este día de hoy. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que más quiero mencionarles esto, antes que nada. El propósito de hacer estas clases para mí es importante para poder, en un momento dado, poder llevarlos. Yo sé que muchos ya tenemos mucho conocimiento, otros estamos intermedios, hay otros que estamos comenzando en esto. Lo que yo trato de hacer, estos cursos, estas clases, es porque quiero prácticamente iniciarlos desde el principio. Eventualmente, obviamente, vamos a hacer proyectos, pero estas cosas que estamos hablando, estamos en el episodio número 2, la clase número 2, que es acerca de, vamos a hablar acerca de todos los tipos de maderas y muchos de sus usos. ¿Okay? Ahora, esta clase es un poquito complicada por la razón de que muchos que nos escuchan, que nos ven en las redes, no únicamente viven en México. Es más, en México tenemos también mucha variedad en el aspecto de lo que es de maderas, desde la parte norte del país a la parte sur del país, ¿no? Hay demasiada diferencia en altitudes, en climas, en temperaturas. Entonces, imagínense, si eso pasa en México, en otros países que vamos a estar hablando de maderas, vamos a tratar de ser un poquito, pues, generales. Vamos a tratar de buscar una manera de que podamos entender un poquito de todo de esto, ¿no? Pero son de las clases que les menciono, son prácticamente, pues, un conocimiento esencial que muchas veces es importante poderlo tener para poder entender un poquito lo que vamos a trabajar, porque si nos gusta la madera, pues tenemos que saber de madera, literalmente, ¿no? Entonces, voy a tratar de escuchar, de ver sus preguntas. En caso de que no les pueda contestar sus preguntas, se las contesto después de la clase, con gusto. Y entonces vamos a platicar acerca de tipos de maderas. Y quiero mencionarles esto, las cosas que yo les voy a explicar son mucho del conocimiento que he tenido, que hago de acuerdo a lo que me ha tocado ver y lo poco que conozco de las cosas. No es una forma general de conocimiento general que aplique en todas partes, ¿ok? Trato de explicarles a lo que yo humildemente sé, ¿ok? Entonces vamos a empezar por esto. Tenemos en los tipos de madera, los voy a dividir en tres categorías. Vamos a hablar acerca de las suaves, vamos a hablar de las duras y vamos a hablar de las exóticas o tropicales. Exóticas o tropicales. La mayor parte en muchos de los países que conocemos, una de las principales maderas que es muy conocida, que toda la gente la usa, es muy comercial, se usa para diversas cosas, es muy generosa, no es complicada de trabajar, se puede entintar, se puede tallar, se puede hacer desde muebles finos, como muebles rústicos, se puede hacer para construcción, se puede hacer para mil cosas. Esto es el famoso pino, ¿ok? El pino, obviamente, hay muchísimas variedades. Yo, hasta ahorita lo que yo sé, más o menos, por ejemplo, en México, en esta zona donde estamos nosotros, hay por lo menos unas 7 variedades de diferentes tipos de pinos. No las conozco todas. Lo que sí les puedo decir que me ha tocado ver, como les menciono, en Estados Unidos,
hay unas formas de que ya las identifican por los colores que tienen o por las vetas que tienen o por el lugar donde vienen, ¿no? Allá tienen pino suave, que le llaman soft pine, tienen uno que le llaman sugar pine, que viene siendo pino dulce, tienen pino amarillo, el yellow pine, tiene southern pine, que viene siendo del sur, tiene northern pine, que viene siendo del norte, ¿ok? En México hasta ahorita no me ha tocado yo ver que caractericen o que le pongan tipo de nombres al pino. Tú vas a la maderería y tienen pino, literalmente tienen pino, y no saben ni ellos mismos cuál pino es. A nosotros nos ha tocado aquí en la escuela que cuando hemos ordenado 10, 20 tablas, de repente tenemos 2 tablas que vienen de pino amarillo. Y si tú la reconoces, obviamente te vas a dar cuenta que el pino amarillo tiene un tono mucho más amarillo que el regular. Tiene una característica que es un poquito así como un poquito más aceitoso. Entonces, cuando a nosotros nos llega ese tipo de madera, yo en lo personal que le reconozco, me gusta apartarlas y usarlas para otro tipo de proyectos, porque es un poco difícil de obtenerlo en México, ¿no? Ahora, hay muchísimas menciones, muchos tipos de pinos. Hay pinos que son muy duros. Aquí, por ejemplo, en la zona de Valle de Bravo, donde estamos nosotros, hay un pino que se llama Pinos Montezuma, que es un pino local, es endémico de aquí de la zona, y es muy duro, es muy duro, es muy denso, y en unas veces lo he comparado casi como el maple, que es una madera de las duras que existen, por ejemplo, en Estados Unidos. Es muy bonito y cuesta lo mismo que todos los demás. Entonces, hay cierto tipo de cosas que creo que deberíamos saber. Mucha gente menosprecia el pino, pero hay muchos tipos de pinos muy interesantes, muy bonitos, y se pueden hacer muebles muy finos con eso, ¿ok? Pino es una de ellas. La mayor parte del tiempo ustedes van a conocer acerca de las maderas suaves, son mayormente coníferos. ¿Qué son coníferos? Pues todos los árboles coníferos que son más o menos, que no tienen hoja y que todo el tiempo están verdes, ¿no? En Estados Unidos se les conoce evergreens, no recuerdo el nombre, cómo le llaman en México, pero siempre verdes, puedo decirlo así. Tiene un nombre, me lo han dicho, no lo recuerdo. Pero los pinos, todo tipo de pinos, tenemos los cedros, ¿sí? Cedros, tenemos los oyameles, tenemos los cipreses, creo que también la araucaria, si la conocen ustedes, araucaria. La araucaria en Estados Unidos se le conoce como Norfolk Pine, y a mucha gente que conocemos, que nos gusta tornear madera, el Norfolk Pine es un pino que tiene una característica que todos los nudos de las ramas le salen en un solo lugar, y cuando se tornean, aparte también tiene un tipo de transparencia a la madera. Cuando se tornea quedan muy bonitas. La araucaria es el Norfolk Pine. Tenemos araucaria también, aquí maderas locales, y eso después vamos a platicar un poquito acerca de los nombres que les damos a las maderas, porque mucha gente en diferentes países o diferentes estados de México le llamamos a las maderas como nos han dicho, como ha pasado por generaciones el nombre, y muchas veces el nombre no es el correcto, simplemente que lo conocemos de esa manera. Y hay veces que es un poquito difícil de identificar o conocer los nombres, aún sabiendo el grano de la madera, el color de la madera o de la procedencia de la madera. Muchas veces la gente le pone diferentes nombres y es un poquito difícil de poder reconocerlos, ¿no? Ahorita vamos a platicar acerca de una de esas aquí en las maderas duras. En fin, ciprés, araucaria, aquí hay una que se llama casuarina. ¿Sí? Hay muchas maderas que son muy buenas para trabajar. Los cedros, obviamente tenemos cedros blancos, tenemos cedros rojos. Pues hay muchísimos árboles. Todas estas maderas que van a ver, estos árboles que ven aquí son de las familias normalmente son de las coníferas, de lugares templados donde hay más agua. Obviamente los cedros hay unos que son partes un poquito más áridas, pero vuelvo a mencionar, son coníferas, son muy buenas, son suaves, se pueden trabajar muy bien. Tienen diferentes colores, desde los muy claros
hasta unos no necesariamente tan oscuros como el nogal, más bien algo cafecitos como por ejemplo, o rojos, ¿no? Como el cedro rojo. La casolina es una madera que no es muy común, la gente no la conoce mucho para trabajar. A mí me ha tocado tener unos troncos que los hemos ocupado para tornear. Tiene un corazón muy oscuro, un tipo marrón oscuro, y es bastante dura ya cuando se seca, muy dura. Es bonita, no es comercial, son unos árboles que pues tienen igual un poquito de cojal, un poquito oscurito, más oscuro que el pino. Es madera, y eso crece en muchas partes de México, en los caminos lo han plantado demasiado. ¿Ok? Todas estas maderas son conocidas como maderas suaves. Ahorita de repente me acuerdo de otros nombres que hay aquí, que vengan aquí que se puedan ocupar. En los ayoyameles también hay otro tipo de variedades también. Hay muchas variedades en los ayoyameles, en los pinos. El ciprés también tiene también varios, ¿no? En fin, estas maderas son lo que se consideran maderas suaves, todos los que son mayormente coníferos. En las maderas duras, hay todas las maderas, todos los árboles que se les caen las hojas en el otoño, muchos de los árboles que tienen fruto son maderas duras. Una de las más comunes y de las más conocidas que toda la gente la usa, principalmente en Estados Unidos, que es muy comercial, es el encino. Y no me voy a poner a hablar acerca de nombres científicos. Conozco muy pocos, no conozco muchos. No soy una persona que sea que tenga ese conocimiento de poder explicarles todo acerca de los nombres científicos. No los desconozco. Nada más sé que, por ejemplo, el encino le llaman quercus. Esa es la especie del árbol, se llama quercus. Quercus, creo. Y quercus hay en todas partes del mundo. En Estados Unidos hay como 100 variedades. Aquí en México creo que también hay como, no sé, hay bastantes variedades de quercus, de encinos. Encino es una de las maderas duras. Tenemos el roble, y ahorita les voy a explicar acerca del roble. El roble viene siendo de la familia del encino. Tiene un color un poco diferente. En Estados Unidos el encino se le conoce como red oak, y no es por el tono de madera, aunque sí es un poquito rojiza, pero es más bien por la hoja. La hoja del encino se hace roja en el tiempo de otoño. El roble, que se le llama white oak, o como encino blanco, tiene un tono diferente de madera, es un poquito más como color beige, y se le conoce a white oak por la corteza es un poquito más blanca, no como la del encino rojo. Y aquí en México esta madera la están vendiendo, hay una madera que la están vendiendo que también es madera dura, no es madera dura, es madera tropical, pero la están llamando roble, y se llama macuili, y viene de la parte de las zonas calientes de México. El macuili, otra gente lo conoce como rosa morada, y no tiene que ver nada con el color rosa morado, es por la flor. Muchos de los nombres que le llaman a la gente a las maderas es por el tipo de flor que tienen, no por el color de la madera que tengan. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Bueno, encino, roble, en estas tenemos muchísimas. Todo el tipo de maples, hay muchísimos maples, ¿sí? Hay cerezos, tenemos todos los que son frutales, desde la manzana hasta la pera. Manzana, pera, todo lo que es ciruelos, ¿sí? Tenemos el álamo. En Estados Unidos se le conoce como poplar, mucha gente ya lo conoce aquí en México como poplar, el álamo. Encino, roble, meso, bueno, hay muchísimas. Yo cada vez voy conociendo más maderas que aún en Estados Unidos no las conocía. Hay una madera que acabo de encontrar que es muy buena para hacer arcos. Estamos haciendo también aquí arcos. Hay una madera que se llama Osage, se escribe Osage Orange, que es muy amarilla, es un amarillo fuerte, y es muy buena para los arcos. Esa madera yo no la conocía. Da un fruto un poquito raro, como una manzana media podrida, perdón, naranja media podrida,
y se le llama Osage Orange. Osage Orange. Esta madera es muy buena para tornear. La gente que le gusta tornear, desconozco si pueden ustedes encontrar este árbol en otras partes, pero si lo buscan si lo googlean, como dicen aquí en México, si lo googlean van a encontrar este tipo de árbol muy interesante. ¿Okay? Encino, robles, maples, cerezos, álamos, peras, ciruelo, todo ese tipo de maderas que pierdan las hojas, que dan frutos, que se les considera maderas duras. Perdón, aquí tenemos también el nogal, ¿sí? Tenemos el picán, que viene siendo la nuez, la otra nuez de México, nogal, picán. Tenemos el hickory, que hasta la fecha yo no sé cómo se llama, cómo se conoce esta madera en México, el hickory. Todas esas maderas son maderas duras, ¿ok? Maderas duras que se pueden usar. Estas mayormente se ocupan para toda la industria de muebles mundialmente, son comerciales. Aquí tenemos otras que también son, dependiendo de las zonas, el haya, tenemos el abedul, que es muy conocido en Europa. El haya y el abedul son muy conocidos en Europa. Son maderas que son se usan mucho para todos los muebles en esas zonas, y son muy buenas también inclusive para hacer barriles. El haya, como el encino roble, se usan para hacer mucho de lo que son barriles por sus taninos que tienen ácido, y ese ácido hace que se pueda fermentar las cosas. ¿Okay? Todas estas maderas que ustedes ven aquí son muy conocidas para poder trabajar muebles, la industria de mueble, que no usan maderas suaves, sino usan maderas duras, muy comerciales, muy buenas. Los colores que tienen las maderas, aquí podemos ir desde un tono muy verdoso, como el poplar, que tiene un tono muy verdoso. Déjenme ver si tengo aquí un pedacito de madera para enseñarles. Aquí está. Miren, esto por ejemplo es un tono de poplar que tiene unas manchas. Este árbol normalmente viene en lugares donde tiene mucho tipo de pantano, tiene demasiado sedimento mineral y lo absorbe la madera, y tiene unas manchas. Hay unos que llegan a conocer hasta como poplar arcoíris, porque tienen tonos morados, tienen tonos amarillos, tienen rojos, tiene hasta negros. Pero normalmente es un tono muy clarito, en beige, hay un tono verdoso. Es de las pocas maderas que se conocen que tienen tonalidades verdes. Muy bonita para trabajar. Esta madera mayormente se ocupa para hacer muebles que van pintados. No tanto por la venta del color de la madera, sino más bien porque es muy fácil de poderla trabajar, ponerle primers, ponerles acabados muy finos, muy parejos, y queda muy bien, muy buen acabado. A mí en lo personal me gusta el tono verde, y yo le hice a mi esposa una cómoda de cajones de esta madera y me gusta cómo se ve los tonos verdes con unas vetas, manchas negras, muy interesante. ¿Ok? Muchos de estos maderas, como les menciono, desde esos tonos hasta los tonos que son bastante oscuros, como el nogal. En los nogales van a encontrar ustedes, aquí hay nogal local, en México tenemos nogal que es muchísimo, muy duro, no es como el nogal americano. El nogal americano inclusive hay también varias edades. Tenemos nogal que le llaman claro walnut, que se le llama claro porque es un poquito más color, el color es más claro. Tienen el nogal oscuro que le llaman dark walnut, y luego tienen inclusive hasta uno que se llama inglés, que es un nogal inglés, que son mucho más duros todavía. Acabo de encontrar yo, bueno, también hay una variedad, por ejemplo, de nogal de Perú. Hay un nogal que es de Perú, que es un poco más claro todavía que el mexicano, y es muy bonito para trabajar también. Hay veces que aquí en México lo hemos encontrado, es un nogal peruano, también muy bueno. Bueno, hay diferentes, desde colores oscuros hasta unos que tienen tonalidades, como les menciono, el Osage Orange, que es un color amarillo, ¿sí? El álamo, que es el poplar, que tonos verdes. Tenemos encinos, que son rojos. Hay unos que tienen unos tonos
manchados, tienen colores, tienen la veta muy abierta. Bueno, en encinos hay muchísimas variedades y cada uno tiene un efecto diferente. Muy interesantes para poderlos trabajar, para entintarlos. Yo he trabajado con encinos, me gusta mucho por la forma que tiene el grano, la madera. Le podemos usarlo para hacer efectos. Algunos de los efectos que a mí me gusta hacer con el encino, por la forma que tiene el poro muy abierto, es rellenarlo con otro color, como un tipo de tapaporo, y hacemos unos efectos como si estuviera salpicado por la veta que tiene. Muy interesante. También el encino, el roble, el haya, son maderas que también le podemos ocupar para hacer efectos en los muebles cuando queremos hacer efectos de colores. Por la forma que tiene tanta acidez, cuando ustedes usan cierto tipo de tintas, y vamos a platicar eso cuando hagamos un taller de acabados, y hacemos una mezcla de vinagre con metal, y nosotros podemos tintar estas maderas casi a tono, como si fueran casi ébano, que da un color muy oscuro. Les va a gustar esto cuando ya trabajemos en los acabados. ¿Ok? Todas estas maderas, menciono, son que les dan fruto o que se le caen las hojas, y hay muchísimas, ¿no? Les estoy mencionando más o menos la idea para que ustedes lleguen a reconocer qué tipo de madera son y en dónde las encuentran y cuáles son sus usos. En las exóticas y tropicales vamos a platicar de todas las maderas que se ocupan, que son, en estas dos última categoría van a encontrar muchos maderas que tienen colores muy diferentes, muy vibrantes. Vamos a hablar desde la más conocida, que viene siendo el ébano. El ébano, en México tenemos ébano. Yo casualmente acabo de regresar de vacaciones y me encontré una señora que tenía unos troncos de ébano que los estaba usando para calentar los frijoles. Bueno, casi me infarto, porque realmente el ébano en México es bien difícil de encontrar, y pues le tuve que comprar ese pedazo porque prefiero usarlo para hacer algo interesante que lo usara para los frijoles. No sé si le dé buen sabor a los frijoles, pero bueno. Ébano. El ébano en México es un tono café oscuro, no es tan negro como el ébano africano o como el ébano de Macassar. Tiene variedades, creo que hay otras variedades diferentes en otras partes del mundo. Yo las que conozco básicamente son tres, a las que me ha tocado trabajar con ellas: el ébano mexicano, el ébano africano y el ébano de Macassar, que tiene unas vetas, es negro y tiene unas vetas un poco oscuras. Esto más o menos viene siendo el ébano de Macassar. Si lo alcanzan a ver, tiene negro y luego tiene unas manchas oscuras. Esta es una chapa, no es madera sólida. La madera sólida tiene un poquito más de negro que Esta es una chapa, pero la madera en sí, en natural, no la tengo. Es un poquito muy difícil de conseguir para poderla encontrar. Entonces quiero que la vean, a ver si pueden aquí ver el tono. ¿Okay? Todas las maderas oscuras, maderas tropicales que van a encontrar ustedes, tienen tonos muy fuertes en color. Y hay muchísimas variedades. En México estoy poco a poco conociendo todas las maderas que existen en México. Cada vez que viene alguien me platica y me dice de una madera que la verdad no conozco, vuelvo a repetirles, hay unos nombres que unas personas en la zona de Michoacán o en la zona de Colima o en Jalisco les llaman de una manera, y en la parte del sur de Chiapas les llaman de otra manera a los árboles. Yo no sé cuáles son, hasta en este momento no sé cuáles son los nombres científicos o los nombres correctos de la madera, pero más o menos viendo los colores de la madera, las vetas de la madera, puedo identificar que son o similares o muy parecidos, o posiblemente sean los mismos. ¿Ok? El ébano. Tenemos, hay tantas. Tenemos el salam, que es muy conocido, para hacer muebles. Es café oscuro, picosito, pica un poquito la nariz cuando trabaja uno con él. Tenemos, tenemos muchísimos. Me acaban de platicar, creo que se llama cueramo. Esa no la conozco, la madera, dicen que es muy dura. Cueramo.
Yo conozco uno que se llama granadillo. Granadillo, hay otro que le llaman ocotillo, que también es un tono muy oscuro, rojo, con vetas. ¿Sí? Acá tenemos otras maderas que son el palo de rosa. Palo de rosa, ¿sí? Vuelvo a repetirles, esta no tiene que ver nada con la rosa morada que les estaba mencionando. Esta madera que le llaman macuili, en México la están vendiendo como si fuera roble. Les menciono esto porque fui a ver un trabajo de un restaurante de unos amigos en México y me enseñan todas las cubiertas y me dicen que eran hechas de roble. El macuili y el roble son dos especies completamente diferentes, de dos lugares completamente diferentes. Este es de lugares templados, fríos, y esto es de lugares tropicales. Macuili es lo que le llaman también rosa morada. Rosa morada. Pero es porque, según tengo entendido, la flor se pone, nace, empieza a ser rosa y después se convierte en morado. No tiene que ver nada con el color morado de la madera. Como, creo que por aquí tengo un pedazo. Ahorita se lo enseño. Como el palo de rosa. El palo de rosa o morado que le llaman. Este no tiene un poquito de... Está morado, pero tengo que lijarlo para que vean el tono muy morado de esto. El macuili tiene, este también lo conocen en una parte como si fuera rosa morado, pero le menciono es un color parecido al encino, pero no es encino. Les voy a mencionar aquí tengo una madera, este es encino, perdón, este es roble, y el roble, bueno, que yo sepa, creo que en México yo no conozco, que yo sepa, no he visto yo que haya árboles de roble. Hay encinos, pero no robles. ¿Ok? En fin, macuili es una madera tropical. Cuando ustedes vayan, que le digan a ustedes que es roble, pregúntenle ustedes cuál es la procedencia. Si les dicen que es mexicano, entonces no es roble. Si le dicen que es americano, entonces sí es roble. ¿Ok? Pero mayormente se llama macuili. Ahorita les busco un pedacito para que lo vean, para que vean el estilo el tipo de la madera, el color de la madera. ¿Ok? Tenemos lo que les menciona palo de rosa. Tenemos ahí unas maderas que se llaman pucté. Hay otra que se llama siricote. Hay otra que se llama bocote. Zapote, obviamente, zapote. Esas son las que son más o menos entre unas nacionales. Ya hablando de otras maderas que yo las conozco, que las he trabajado, que son mayormente son africanas o son de otro continente. Estamos hablando de la madera cebra. Creo que en México le llaman cebrano. Cebra es una madera que es rayada. Tenemos una que se llama cocobolo. Cocobolo. Hay bubinga. Cocobolo, bubinga. Hay unas maderas que son subtropicales que también caben en esa categoría, como las caobas. Las caobas, a pesar de que son maderas un poquito suaves, ¿sí? no son maderas duras, son maderas tropicales. La caoba tiene también muchísimas variedades. Hay desde la caobilla, la caoba filipina, la caoba de Honduras, que era la más famosa, aunque es la más famosa hasta ahorita por los colores. No sé si ya también se la acabaron. Hay unas caobas que vienen de África, hay unas caobas que vienen de la India o de Malasia, que tienen también unos tonos muy diferentes. La mayor parte de este tipo de caobas son de maderas rojas o tonos rojizos. Esta, por ejemplo, es una madera, esta se llama sapele, que es de África, es de la familia de las caobas, y alguna gente le llama ribbon mahogany o caoba con alistonada, porque ustedes ven, tiene un tipo de vetas que si las ponen con la luz, cambia un poquito la orientación del grano, hace que tenga cierto tipo de cambios muy interesantes. Esto se llama sapele, que es una familia de las caobas.
sapele. ¿Ok? Todos esos tipos de maderas, muchas de ellas son tropicales, muchas de ellas son exóticas. Les voy a platicar la diferencia entre todas estas. Son de lugares que son extremadamente calientes o muy tropicales, o tienen muchos extremos en frío y en calor. Las maderas que son, por ejemplo, todo este tipo de maderas que ven aquí mayormente son de lugares tropicales. Pero hay maderas que son muy duras, que son de lugares áridos. Por ejemplo, el palo fierro. El palo fierro, que es muy conocido en el norte de México, en Sonora y en esas partes del desierto, que usan para hacer muchas figuritas en color muy oscuro, muy fuerte. Viene de desierto, no es de lugares tropicales, es desierto, pegado al mar posiblemente, pero son maderas muy duras. Y lo que hace las maderas duras en lugares fríos, para no deshidratarse, para no secarse, producen aceites, y eso hace que los tonos de madera se produzcan muy contrastantes, y hacen este tipo de maderas tropicales o exóticas. Esto viene siendo como unas maderas exóticas que no son muy comunes, no son comerciales, pero sí se venden en ciertas partes. Palo fierro es una de ellas. Tenemos el otro que viene siendo el mezquite, ¿sí? El mezquite también lo usa mucho para eso. Hay uno que se llama manzanita, que es una madera también de manzanita, que son maderas así muy duras, que son de desierto. Hay inclusive hasta unos pinos que crecen en unas temperaturas, en unas altitudes muy altas, y tienen demasiado frío y tienen la madera extremadamente dura. No me acuerdo los nombres, pero por siendo pinos simplemente no se le conoce como una madera exótica, simplemente es por la zona que está, ¿no? Pero todo esto más o menos que ustedes están viendo aquí son maderas que son tropicales y exóticas. Cada país tiene unas. Tengo unos amigos de Argentina que me mencionan, híjole, se me está olvidando el nombre, algarrobo, creo que se llama, que lo usan para hacer los mates, muy buena para tornear. No recuerdo si el algarrobo tenga una que sea conocido en México en otro nombre, o nada más simplemente el hecho de que sea el nombre científico tenga otro nombre, ¿no? Dentro de esos también tenemos la teca, tenemos también el ipe, tenemos el cumarú, ¿sí? Ahora, todo este tipo de maderas, dependiendo los colores, dependiendo del tipo de veta, mucha gente los emplea a mí en lo personal, me gustan a mí las maderas que son muy finas, me gusta ponerlas nada más en pequeños detalles en los muebles. No me gusta llenar un mueble con esas maderas, es demasiado costoso. Por eso muchas veces lo que hace la gente, hace chapas. Las chapas de maderas finas a veces funcionan mejor poniéndoles un substrato que sea de MDF, y lo podamos emplear, y no usar un mueble completo de madera, de este tipo de maderas. Aparte de eso, son bastante caras. No sé si ustedes sepan los precios, pero más o menos en comparación, aquí en México, en este instante, un pie cuadrado de pino de primera clase les cuesta más o menos, diría yo que como unos 3 por 8, 24, como 20 pesos más o menos. 20 pesos viene costando más o menos $1 el pie de pino de primera. El pie de teca les cuesta 200 pesos, más o menos. Entonces estamos hablando de precios completamente elevados. La teca, el ipe, el cumarú, el salam se ocupan mucho para hacer decking. Maderas que son muy aceitosas, soportan muchísimo tiempo en el exterior, se llegan a secar. La teca, por ejemplo, tiene una característica que se pone tipo plata, así media grisácea, pero no se pudre, por la cantidad de aceite que tiene no le va a pasar nada con la humedad, ¿no? El ipe igual, el cumarú igual, y hay otras tantas maderas que usan también para decks. Las maderas que son oscuras, que tienen diferentes tonos. Hay también otra madera que les quiero mencionar aquí,
que se llama, en México, en la parte del norte, tenemos un estudiante que nos ha traído madera. Esta se llama Tampicirán. Tampicirán. Yo viendo esta madera de Tampicirán, la veo muy similar a una madera que conozco bastante bien, que viene de África. Esto es el Tampicirán nacional. Es una madera muy dura, tiene tonos rojizos, tiene un poquito de la corteza blanca aquí, es muy aceitosa, bastante dura, ¿sí? Y este Tampicirán nacional creo que le llaman el cocobolo mexicano, porque esta, en comparación con el cocobolo que les voy a mencionar, este es cocobolo y este es el Tampicirán. Este ya tiene acabado, le voy a poner el que no tiene acabado. Es un poquito más oscuro, pero es muy similar. Creo que las familias son las mismas, ¿sí? Esta madera, obviamente, según tengo entendido, es ilegal en México. La gente la sigue cortando, pero realmente no es legal. Las maderas tropicales realmente en México, a menos que sean de plantación, y conozco muy pocas plantaciones que planten, que siembren maderas tropicales. Tengo unas personas que tienen un plantío en Campeche de teca. Son las únicas personas que conozco que están plantando árboles tropicales para poder cosecharlos. De ahí fuera todo lo demás viene siendo las coníferas, que son las más comunes. Aquí, por ejemplo, les menciono una cosa muy importante en el aspecto de maderas, y eso trato de hacer de la manera más consciente que se pueda. Hay una madera que viene siendo exótica, perdón, es tropical, se vende muchísimo aquí en Valle y en México está teniendo un mercado bastante fuerte. Esa madera se llama, vamos a ver si podemos ponerla por acá, esa madera se llama parota. Parota, o mucha gente le llama su nombre creo local, le llaman guanacaste. Creo que en la parte sur de México le llaman guanacaste, en la parte norte de México le llaman parota. Unos árboles gigantes, muy bonitos, tiene una veta muy bonita la madera. A mí en lo personal no me gusta trabajarla, tiene una sustancia química natural del árbol que cuando uno la trabaja produce un polvo que tosemos demasiado, contamina todos los colectores de polvo, contamina las máquinas, y ahora todos estamos con el moco, tosiendo o con el moco, y si eventualmente estamos muy expuestos al polvito, llega hasta sangrar a la nariz. A mí lo personal no me gusta, es muy bonita, la gente la usa demasiado en México, pero uno de los problemas que yo tengo con ese árbol que hay una gran cantidad de proveedores y productores de muebles de parota, pero ese árbol no lo plantan. Y así como todo, creo que lo que va a pasar en México, como se acabó ya el ébano, creo que queda muy poco, porque la gente lo trabaja, lo comercializa, pero nunca se preocupan en plantarlo. Yo creo que hay una cosa muy importante que tenemos que tener un poquito de conciencia de qué tipo de maderas vamos a emplear y de dónde provienen. No es porque dice está de moda la vamos a comprar, que sepamos de dónde proviene. Creo que es una parte fundamental que debemos de haber. Nos encanta trabajar la madera, o sea, nuestra industria, lo que estamos haciendo, lo que nos llama la atención es conocer de maderas, saber de maderas, pero también a la vez tenemos que tener conciencia de saber la procedencia de las maderas, o si las están plantando, se están renovando ese tipo de lugares para que volvamos a tener, para que podamos continuar teniendo ese tipo de maderas, ¿no? Nos gusta trabajar, nos gusta ver las vetas de la madera, nos gusta sentirla. Hay unas maderas que son preciosas para trabajarlas, no nada más en el color, sino hasta en el olor. Aquí cuando trabajamos con nogal, todo el taller huele a nogal. La escuela huele a nogal, huele dulce, rico, así como a nuez, delicioso. El cedro rojo, no se mencione. Hay tipo de maderas que se siente muy satisfecho el poderlas trabajar, pero si no son renovables, entonces tenemos un problema. Eventualmente no va a haber esas maderas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de conciencia con eso, ¿no? Creo que
fin, vamos a continuar con esto. Esto es una pequeña muestra de las cosas, vuelvo a repetir, de lo que yo conozco de maderas. Cada país va a tener una diferente tipo de madera. Hay gente que usa, por ejemplo, mi esposa que es de Filipinas, fuimos el año pasado y encuentras una gran cantidad de muebles que están hechos con madera de mango. En México la madera del mango no se emplea. Y eso vendría siendo una cosa que viene siendo más bien tropical, porque son maderas tropicales. Hay otras cosas que se conocen como si fueran madera, no necesariamente son madera, se le conoce como madera, pero no son madera, como todos los productos y derivados del bambú, que también son maderas, repito, maderas, entre comillas, que han hecho paneles, han hecho triplies, hacen pisos de bambú, y es unas maderas trabajables, que son renovables, que son muy buenas para hacer proyectos. Me ha tocado hacer muchos proyectos con maderas de bambú, con productos de bambú, y son muy bonitos para trabajar y son sustentables. Entonces, eso es otro tipo de maderas. Depende, cada país, como les menciono, va a encontrar un producto diferente, una madera diferente que tiene un uso en específico, ¿no? Hay otra madera que la pondría yo aquí entre las duras, esa, y me ha tocado trabajarla, y la madera de aguacate, por ejemplo, mucha gente no usa la madera de aguacate, no la ven que sea trabajable. Me ha tocado tener una gran cantidad de madera cuando hacen poda, que cortan los árboles que les da plaga, tienen mucha madera de troncos, y cuando uno los corta y los pone a secar, le da unos tonos muy bonitos a la madera. Tienen colores desde grises, cafés, claros, tiene colores sepias, y tienen unos nuditos muy interesantes, muy parecidos de cierta forma como el mezquite, ¿sí? Pero es un árbol frutal, y bueno para trabajar también, muy interesante. Si a ustedes les gusta tornear, les recomiendo que consigan unos troncos de aguacate y que los torneen. También tiene un poquito de grasita, como el aguacate, es un poquito grasosita, y se tornea y se acaba muy bien con cera de abeja y aceite mineral. Un poquito de cafecito. Ok, en fin, son grandes, muchas maderas, diferentes partes. Vuelvo a repetirles, va a haber diferentes zonas. Hay maderas que uno no conoce, hay maderas que tengan algún tipo de uso específico, o que las conozcan en ciertas partes, que tengan diferentes nombres. Si ustedes llegan a conocer algo que yo no sepa, me encantaría. Me encanta que me platiquen de diferentes cosas que son de las zonas, porque realmente así es como podemos estar enriqueciendo nuestro conocimiento acerca de todo esto. A mí, si se dan cuenta, a mí me entusiasma estar viendo todo esto. Me llama la atención que me digan, mira, esto es por esto. Precisamente me acaban de mencionar de un árbol, no recuerdo el nombre, en la parte sur de México, que hay un árbol que creo que es venenoso, o creo que te hace algún efecto, no recuerdo si es como alergia o algo. Y hay otro árbol a un lado que es la contra, no recuerdo el nombre, me acaban de mencionar, y se me hace muy interesante, que es bueno para trabajarlo. Hay maderas que son muy duras para trabajar, pero tienen algún tipo de sustancia química que es tóxica, y hay otro árbol que está a un lado que tiene la solución, o sea, como dicen, la medicina para poder quitar el daño que produce la otra. En fin, voy a checar un poquito los mensajes y ustedes más o menos vean esto. Ahorita les voy a explicar otra cosa que vamos a platicar acerca de madera.
Muy bien, vamos a borrar esto. Muchísima información. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a platicar acerca de la industria de la madera y cómo es que trabajamos para tener un poquito de entendimiento. Eso vamos a hacer un reconocimiento acerca de lo que es el grano de la madera. Especialmente la gente que trabajamos y hacemos muebles, es importante que sepamos la dirección y el estilo de la madera, el grano de la madera. Este es nuestro árbol. ¿Sí se alcanza a ver? Este es nuestro árbol, obviamente visto desde el tronco. Y normalmente cuando uno va a comprar madera a la maderería que viene del aserradero, normalmente lo que uno hace, como la corta en el aserradero, normalmente la cortan ya sea así, dependiendo del tipo de máquina que tengan, o al revés y lo cortan igual, pero viene siendo lo mismo, lo cortan de esta manera por medio de rebanadas a lo largo del árbol para tener la mayor cantidad de beneficio de la madera, ¿no? Que no tengan tanto desperdicio. Ahora vamos a agarrar nosotros esta tabla aquí adentro, esta tabla, y la vamos a pasar para acá, para este lado. ¿Ok? Esta tabla, ustedes van a darse cuenta que los aros de crecimiento en la tabla, en la orilla, en la punta de la madera, la van a ver de esta manera, así. Y la cara de la madera, ustedes van a ver esto. Esto se le llama grano catedral, como si fuera una catedral. Aquí tengo una muestra. Este es un pino local. Es un pino local de primera, de clase, se supone que es categoría número 1 o primera. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes aquí? Aquí tiene una muy buena representación del grano que les menciono. Si ustedes ven aquí, los aros de crecimiento están exactamente creciendo en curva. ¿Ok? Es una muy buena representación. No en todas las maderas van a ver esto. Hay muchas maderas que no tienen tanta veta que está notoria. Hay unos árboles, como menciono, los tropicales, tienen vetas muy sinuosas, como el sericote, por ejemplo, que creo que no tienen una veta tan común como esta, ¿no? Pero esto es una parte muy interesante para poder entender muchas veces en lo que es el grano de la madera. Ahora, esta madera es muy común para tener ese tipo de grano así. En Estados Unidos, por ejemplo, se conocen las maderas de acuerdo al tipo de grano, de la orientación del grano de la madera. Y hay unas formas que ustedes pueden cortar, bueno, los aserraderos pueden cortar para tener un poquito de diferente estilo de madera, ¿sí? Que se corta en rebanadas, pero opuestas, una así y otra así.
Y si se corta así, y luego otra así, y así, y así, y así se lleva todo el árbol, las maderas que ustedes van a encontrar acá, viéndola de perfil, esta madera acá de este lado, van a ver ustedes que el grano de la madera en la punta va a estar de esta manera. Y por lo tanto, en la cara, ustedes van a ver que tiene grano a lo largo de toda la tabla. Esto se le conoce como grano vertical, ¿sí? En Estados Unidos tienen otras variaciones, se le dice quarter zone, y hay una que está un poquito, que está cortada en cuartos, quarter zone, que está cortada en cuartos, y hay otra madera que está muy similar a esta, ¿sí? Que viene con el corte así, en la orilla, y la madera sigue teniendo el grano muy similar a este, ¿sí? Eso se le llama rift saw, que se corta en ángulo. Pero les voy a explicar la diferencia entre estas maderas, ¿no? Esto lo vamos a platicar después, es un poquito más complicado acá. Normalmente este tipo de maderas, si están secas de la manera correcta, creo que tengo entendido, si no me equivoco, el porcentaje de humedad que debe tener una madera para que sea trabajable, creo que está entre el 15 y el 18% de humedad, si no me equivoco, el 15 al 18% de humedad. Si la madera no está seca, esta madera lo que va a tender a hacer es que se va a pandear de esta manera. Porque la parte interior del centro de la madera tiene más humedad y se va a abrir bastante más. Si ustedes alcanzan a ver, aquí les puedo enseñar y ustedes ven que este tiene una pequeña curvatura, la madera. Tiene una curvatura porque la madera se seca más de este lado que de este lado y se va a pandear. ¿Ok? Esta madera lo que va a tener, que si se llega cuando se seque, posiblemente tenga un poquito de encogimiento hacia el centro, pero no se va a torcer, no se va a pandear, se mantiene recta. Entonces, ¿por qué es importante saber ese tipo de cosas? También es bueno saberlo porque depende del tipo de madera que ustedes escojan, es el tipo de acabado que van a tener con los muebles, ¿no? Si yo voy a hacer una cubierta de mesa y voy a ocupar esto y voy a poner yo 4 tablas pegadas para hacer una tapa de mesa y voy a poner esto, lo primero que tengo que hacer, tengo que enseñarme yo que no puedo poner todas las maderas a la misma dirección. Tengo que poner una hacia abajo y una hacia arriba para poderlas mantener que sean estables. Si las pongo todas iguales, esto se va a pandear, va a parecer un barril. Entonces lo que hay que hacer es poner una con la dirección hacia abajo y una con la dirección hacia arriba. Una hacia abajo y una hacia arriba. Eso nos ayuda a que si la madera se empieza a torcer, va a quedar un poquito con ondas, pero no van a quedar ondas del mismo lado. Y la aleta de la madera que va a quedar en la parte superior, pues van a ver esto. Así. ¿Verdad? Digo, está muy bien si nos gusta tener eso, así de ese estilo. Pero si queremos otro efecto, hacemos lo mismo con estas. Ponemos 4 maderas. Y teniendo todo esto así, no importa cómo las peguen, la madera va a quedar todo el tiempo con el grano vertical. Entonces, esta cubierta no es muy estable, especialmente si ustedes están en unas zonas donde hay bastantes cambios climáticos. Aquí, por ejemplo, en Valle de Bravo, que ahorita estamos ya entrando la temporada de secas, cuando está seco, está bastante seco, ¿sí? Tenemos, no sé, porcentajes de humedad pero muy mínimos y por esa razón entonces esta madera lo que va a tener un encogimiento bastante drástico, ¿sí? por las secas. Y si viene tiempo de humedad, vamos a tener una expansión bastante grande. A veces tenemos puertas que tenemos que darles una holgura hasta de 1 centímetro, porque las puertas en tiempo de lluvias no cierran y en tiempo de seca se abren solas. Ese tipo de
problemas vamos a tener con esta madera porque va a tener demasiado movimiento. Una de las formas que ustedes pueden hacer para que no tengan ningún problema es, primero, antes que nada, yo en lugar de tener si las tablas vienen por ejemplo 30 centímetros, yo lo que voy a hacer las voy a dividir a la mitad, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que cada mitad la voy a cambiar al nivel de una hacia arriba y una hacia abajo, y mientras más piezas más pequeñas estén aquí, vas a tener un poquito de mejor estabilidad en la madera. Esto al igual también funciona de la misma manera, simplemente que esta tiene menos cambios. Y el estilo del grano es más, digo, en el aspecto de diseñador, me gusta a mí más el grano vertical a que tenga tanta veta. Esto se me hace como para hacer un mueble un poquito más tradicional, más rústico, y esto se me hace para hacer un poquito un mueble más contemporáneo. Puede ser pino, pero si yo lo escojo de esta manera, le doy un acabado más contemporáneo, más, se puede decir, minimalista, con menos granos, y tiene un efecto diferente. A esta obviamente le puedo poner unas patas torneadas, o un pedestal muy estilo colonial. A esta simplemente le puedo poner unas patitas de metal cromado y se ve interesante, ¿no? Eso es lo que estamos hablando de los granos. Vamos a otro tema. En la misma dirección de los granos de la madera es la forma en que la vamos a trabajar, cómo la vamos a meter nosotros a las máquinas. Nosotros cuando tengamos cuando ustedes compran la madera en el aserradero, normalmente no te la entregan en buen estado, en buena calidad, porque la herramienta que tiene o la maquinaria que tiene el aserradero, pues no la van a estar afilando todos los días. Simplemente van a estar pasando madera únicamente para darle una limpiada y cepillado, canteada, y no les va a quedar en la calidad que uno quiere para hacer algún tipo de mueble. Entonces, cuando uno la va a cepillar, si tienes la opción de tener tu cepillo eléctrico, o aún inclusive hasta el cepillo de mano, ¿no? Es importante saber la dirección del grano de la madera para tener los mejores resultados. En el aspecto de lo que es el cepillo, nosotros aquí tenemos el cepillo, aquí está nuestra mesa, y el cepillo va a dar vueltas hacia acá, ¿sí? Las navajas dan vueltas hacia acá, tiene 3 navajas y van a correr hacia acá. Nosotros vamos a meter la madera de aquí hacia acá, esa dirección. Siempre toda la herramienta que vamos a ocupar va en contra de nosotros, acuérdense. Entonces lo que hacemos nosotros, si metemos aquí la tabla, esa es nuestra tabla, ¿sí? Vamos a tratar de buscar nosotros el grano de la madera para que esté a favor de la dirección que tiene el cabezal del cepillo. Si esto corre para acá, nosotros no podemos meterle el grano que esté en esa dirección. Si está en esa dirección, nos lo va a astillar todo. Ustedes se han visto esas maderas cuando se las entregan de la maderería, que vienen todas astilladas, pero astilladas muy feos, se ven unos pedazos que le hacen falta a la madera. Es por esta razón, que las meten en una dirección opuesta. Entonces esto lo que va a hacer, pues va a dejar todo esto pues bastante feo. Lo que queremos nosotros es buscar el grano de la madera que esté a favor de la velocidad, de la dirección del corte. Entonces eso lo que tenemos que hacer es hacerlo de esta manera, así. Cuando entra la madera, cuando entran las navajas en la madera aquí, lo estamos agarrando en diagonal, ¿sí? O lo más recto posible, puede estar recto así, pero que siga teniendo esta forma, esta inclinación, y nos va a dar un resultado bastante bueno, ¿sí? El pino, por ejemplo, que es una de las maderas de las más nobles, como les menciono, muy noble, es muy suave de trabajar, muchas veces no tiene ese problema, pero si tienen una navaja que está mal afilada, les va a salir bastantes detalles muy feos con eso, muy feos, ¿ok? Esa es una de las cosas que tenemos que hacer cuando nosotros empezamos a cepillar la madera. La otra cosa que tenemos que saber afuera de la dirección es si está pandeada nuestra tabla. Si nuestra tabla está pandeada así, estamos exagerando, ¿verdad? Si esa es nuestra tabla, ¿ok?
nosotros tenemos que meter al cepillo con la panza, la pandeada, hacia arriba. Esto tiene que estar hacia arriba. Los cepillos, perdón, aquí estoy equivocado, estoy muy equivocado aquí. La cabezal del cepillo es acá arriba, perdón. El cabezal del cepillo va acá arriba. Entonces esto realmente tiene que ser al revés, tiene que ser así. Simplemente la dirección. El cepillo va arriba, ¿sí? Y la dirección va así y uno alimenta, entonces el grano tiene que estar completamente así. Cepillo es arriba al cabezal. Y por esa razón nosotros tenemos que poner la panza de la tabla que vaya hacia arriba. De esta manera, cuando empezamos a cepillar, estoy exagerando la curva aquí, esta curvatura, pero nosotros empezamos a cepillar, se empieza a cepillar y empieza a limpiar acá de este lado, dejarlo parejo y tenemos dos puntos de apoyo. Si nosotros la ponemos al revés, la tabla, así, y se empieza a cepillar acá, no va a tener un apoyo bastante fuerte acá y se va a estar cambiando, se va a estar moviendo la madera. Siempre la panza hacia arriba, con el grano en diagonal hacia el favor de la navaja para que les dé un efecto bastante limpio, ¿sí? Este va así, me sigo equivocando aquí, estaba equivocando por eso. La madera tiene que tener el grano en inclinación para que lo agarre a favor, no en contra, ¿ok? Esta es una de las cosas más importantes que tiene que hacer cuando se cepillan la madera. Cuando vamos a cantear la madera, ahora sí vamos a pasar a este lado. Cuando vamos a cantear la madera, entonces el cabezal sí está abajo. El cabezal corre hacia allá. Nosotros alimentamos la madera, nuestra guía que tenemos en la canteadora está aquí. Esta mesa se baja y aquí tenemos la distancia para poder hacer el corte. Cuando nosotros vamos a cantear madera, esta tabla que vamos a poner aquí arriba tiene que tener en canto, vamos a hablar acerca del canto, suponiendo que esta fuera la tabla que estamos poniendo aquí. Esta tabla en canto, si la ven, está así, deada, tiene que tener esa panza para arriba. Tiene que estar para arriba. Porque lo que hacemos, estamos empezando a cantear aquí, quitar esta punta, esta acá, y quitamos poco a poco hasta que esto tiene una forma recta. Si lo ponemos opuesto, ¿sí? Si lo ponemos opuesto y tenemos la tabla así, y acá tenemos el cabezal, si uno le pone presión aquí, te va a cantear este lado, cuando llegues acá le pones presión aquí, y te cantea este lado y sigues teniendo esa curva. Todo el tiempo esta curva va a estar aquí. Entonces lo que hacemos esto, y le vamos quitando poco a poco hasta que de parejo, y ya después la podemos pasar ya a cortar en la sierra. Esta forma de la tabla, que tenga así la madera, no les funciona. Siempre es mejor hacerlo del lado opuesto. Son técnicas que las hemos estado mejorando poco a poco, todo el tiempo, para que tengamos la mejor aprovechamiento de la madera, tengamos la mejor superficie terminada después de que cepillamos, después de que canteamos y después que pasamos a la sierra. Una de las cosas principales de las que son más tediosas realmente en trabajo de madera es la lijada, el lijar. Y a mí en lo personal ya me cansé de lijar, entonces trato yo todo el tiempo de dejar una superficie lo más limpio, parejo, de pareja en las superficies, en los cantos, para que cuando yo ya voy a cortar y voy a armar, sea muy mínima la cantidad de lijada que le voy a dar a la superficie de la madera, ¿no? Esos son puntos muy importantes, ¿ok? Bueno, pues ya terminamos esta clase, espero que les haya gustado. La semana que entra vamos a hacer otro tema. Me han platicado, me han mandado algunos mensajes mencionándome algunos temas. Les menciono los temas que quiere platicar la gente. Hay unos temas que son muy extensos y vamos a tratarlos de dejarlos un poquito más adelante. Uno de los principales que me están preguntando mucho es acerca de cómo le pones precio a tu materia, a tu producto. ¿Cómo le pones precio? Eso vamos a ver si lo podemos tratar
la semana que entra. Si ustedes llaman la atención este tema, me explican, me mandan decir y con gusto lo trabajamos. Hay muchísimas, no es únicamente una, hay varias formas de poder ponerle precio al producto que ustedes hagan. Y si les llama la atención este tema, me mandan decir y lo trabajamos para la próxima semana. Otro tema que me mencionaron acerca de torno en madera, torno artístico, lo vamos también a poner en nuestro temario para poder también hacer un taller de torno. Me han preguntado acerca de todo lo que es el diseño y fabricación y todos los 10 puntos que explico todo el tiempo para hacer gabinetes de cocina. También lo vamos a hacer, es un poquito más avanzado. Lo que a mí me gustaría hacer es, como les menciono, es como si estuviéramos entrando a la primaria y estamos empezando a enseñarnos el ABC. Primero las vocales y después vamos a hacer las consonantes y poco a poco. Entonces vamos a empezar a trabajar en este tipo de temas. La semana que entra, si les mencionan que quieren hacer esto, lo podemos hacer. Si no, díganme qué tipo de tema les interesa hacer. Podemos hacer uno de ensambles, que es el primero que hacemos después de toda esta explicación que les di acerca de las maderas y de la maquinaria, cómo trabajarla. Nosotros continuamos para hacer lo que es ensambles. Y los ensambles se hacen todos a mano, un tipo de maquinaria. Y el proyecto a hacer, no sé si han visto ustedes las fotos, el proyecto a hacer es hacer una caja de herramientas, obviamente con los ensambles que practican, ¿no? Entonces, si ustedes quieren continuar con las clases como si fueran regulares aquí en la escuela, lo podemos hacer de esa manera. Y poco a poco vamos introduciendo cierto tipo de temas con esto, ¿no? Por ejemplo, mucha gente nos ha preguntado acerca de las fórmulas que tenemos para hacer acabados. Hay unas fórmulas que hacemos nosotros que son muy comunes y se practican demasiado aquí, especialmente en lugares que demasiada lluvia o demasiado calor. Para poder estabilizar la madera tenemos cierto tipo de fórmulas para acabados, ¿no? Pero digo, hay diferentes temas. Díganme qué es lo que les llama la atención. Los seguimos apuntando. Los vamos a tratar de acomodarlos de la manera, desde la más complicada, desde la más sencilla hasta la más complicada, para poder trabajar. Por ejemplo, el diseñar y fabricar sillas para mí es una de las cosas más complicadas para hacer, especialmente sabiendo las medidas ergonómicas. Las sillas las dejamos casi al final de las clases, porque sí son un poco más complicadas para poder hacer. Y digo, no tanto la hechura de la silla, pero sí el diseño de la silla requiere que tengan un poquito más de conocimiento. El diseñar una cocina también requiere demasiado conocimiento. Entonces vamos a empezar por cosas sencillas. Yo sé que tenemos demasiada audiencia que tienen muchos años de experiencia, y otros que tienen muy pocos años de experiencia, y otros que apenas acaban de agarrar un martillo ayer. Entonces, pues vamos a tratar de acomodar todo eso para poder tener una forma de poder trabajar, que podamos tener el avance que sea gradual, ¿no? Pero por lo pronto, pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta clase, y cualquier cosa escríbanme y encantado de poder contestarles más tarde, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.